Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, un año en la vida de Jesús, de Fable Lee Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 31 al 42. Y la palabra del Señor dice así: Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿Tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Nuestro devocional se titula: Los judíos intentan apedrear a Cristo por decir que era el Hijo de Dios. ¿Qué mansedumbre mostró nuestro Salvador cuando los judíos inicuos tomaron piedras para apedrearlo? Cuán conmovedora fue su súplica: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis? Podría hacernos el mismo llamamiento ahora. Cuando lo descuidamos, lo abandonamos y lo desobedecemos, Él podría decirnos: Te he concedido muchos dones, te he hecho muchas promesas, he pasado por alto muchas transgresiones. ¿Por cuál de estos actos de bondad me tratas así? ¿Qué podríamos responder? ¿No deberíamos estar obligados a admitir que somos criaturas ingratas y de corazón duro? Pero Jesús, con su discurso conmovedor, no suavizó a sus enemigos. Luego utilizó argumentos poderosos. Aludió a un pasaje del Salmo 82, en el que Dios habla a los reyes y gobernantes de la tierra bajo el nombre de dioses. Yo he dicho: dioses sois. ¿Y por qué les dio este nombre? Porque tanto los reyes como los sacerdotes fueron ungidos, y así se hicieron tipos de Cristo, que es el ungido. La palabra Cristo significa ungido. Estos príncipes terrenales fueron puestos en autoridad, y por lo tanto, también se convirtieron en símbolos del Hijo de Dios, a quien se confía todo el poder. Por eso Dios les habló con estas palabras: Yo he dicho, dioses sois. Pero debido a que abusaron de su autoridad oprimiendo a los pobres, se agregaron estas palabras: Moriréis como hombres y caeréis como uno de los príncipes. Estos reyes, gobernantes y sacerdotes eran solo tipos y sombras del Hijo de Dios, quien es el único digno de poseer todo gobierno, autoridad y poder. Ahora bien, el argumento que Jesús usó con los judíos fue este: si los que solo ensombrecieron mi grandeza fueron llamados dioses, ¿cuánto más lo soy yo como Hijo de Dios? Cristo se llamó a sí mismo uno a quien el Padre había santificado y enviado al mundo. Por santificado quiso decir apartado para el oficio de sacerdote y rey. El Padre lo nombró para ser nuestro sacerdote y rey antes de la fundación del mundo, y en el cumplimiento de los tiempos lo envió. Gracias a Dios por su don inefable. Pero ningún argumento pudo convencer a los judíos de que Jesús era el verdadero Mesías, porque sus corazones estaban en contra de él. Por lo tanto, se fue a un lugar retirado al otro lado del río Jordán, donde Juan había bautizado mucho antes de su encarcelamiento. Este lugar debe haber sido muy interesante para algunos de los discípulos, porque fue allí donde dos de ellos habían visto por primera vez al Cordero de Dios y lo habían seguido hasta su propia morada. Véase Juan capítulo 1 versículo 28. Los hijos de Dios aman el lugar donde primero se abrió su corazón para recibir la verdad. Qué reconfortante debió haber sido la temporada pasada en este retiro para el cuerpo cansado y el espíritu hostigado del Salvador. Tuvo el gozo de traer algunas almas a su redil, porque está escrito: muchos creyeron en él allí. La predicación de Juan había preparado el camino para la recepción de Cristo. Después de la muerte de los ministros, sus labores pasadas a menudo son bendecidas, y en el mundo de arriba se les unen las almas nacidas de nuevo a través de su palabra después de su propia muerte.